Buenos días, ¿cómo amanecen? Ayer, Buenos Buenos días. días. Buenos días, profe. Bueno, gente, ¿hay algún grupo voluntario que quiera pasar? Nosotros. ¿Sí? Listo, no, háganle. que pase Juan Manuel de último, Juan Fernando de último. Uy, no. Si para eso dije que el No, lunes. salimos de una. Sí, que si para eso dije que el lunes. Se están Ya peleando comparto, por... ya comparto. Me avisan cuando se ve, es que creo que explotó. Ya se ve, pero se quedó la pantalla de compartiendo pantalla. Sí, estamos Ah, ya, viendo. O sea, ya ve normal. veo Creo que Netflix, vemos, sí. ya veo la Wii. Vimos un destello de Wish. Ahora sí. Un antiguo sistema de molienda de caña y trigo usado probablemente por los fenicios se compone de un gran cilindro de roca sólida de masa M mayúscula y radio R unido a un bloque de masa M minúscula, el cual se encontraba soportado por un sistema de poleas como se muestra en la figura 1. Este se hace girar sobre un eje desfasado a una distancia de R quintos del centro de masa del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, calcule la aceleración angular alfa del disco. Para iniciar con este ejercicio lo dividiremos en dos partes. La primera, donde utilizaremos la segunda ley de Newton rotacional, y la segunda, donde utilizaremos la segunda ley de Newton translacional. Comenzaremos con la segunda ley de Newton rotacional. Esta nos dice que la sumatoria de todos los torques es igual a la inercia rotacional por la aceleración angular. Colocaremos un diagrama de cuerpo libre sobre el disco y ubicaremos todas las fuerzas que influyen sobre este. Nos damos cuenta que a diferencia de la mayoría de ejercicios, el peso está realizando un torque. Esto debido a que el eje de rotación no se encuentra sobre el centro de masa. Además de esto, necesitamos calcular el momento de inercia para un eje que no pasa por el centro de masa. Afortunadamente, podemos utilizar el teorema de los ejes paralelos, el cual nos dice que si tenemos un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa, su momento de inercia es igual a la inercia del centro de masa más la masa por la distancia que lo separa al cuadrado. Como nuestro disco es un cilindro, podemos calcular la inercia de su centro de masa, esta siendo igual a 1/2 de su masa por el radio al cuadrado. Ya con esto podemos calcular la inercia que posee el disco respecto al punto de rotación, dándonos como resultado una inercia de 27/50 masa por el radio al cuadrado. Ahora procederemos a hallar los torques realizados sobre el sistema. Lo primero que hemos de notar es que la fuerza normal no realiza ningún torque sobre el sistema, esto debido a que se encuentra exactamente sobre el punto de rotación. El torque se define como el producto cruz entre el vector posición y el vector fuerza. Para el torque realizado por el peso lo tenemos bastante sencillo, ya que el enunciado nos indica que el centro de masa y el punto de rotación están separados por una distancia r quintos. Sin embargo, para el torque realizado por la tensión, hemos de fijarnos que la distancia de separación no es exactamente el radio, sino un poco menor, así que tendremos que hallarla. Esto podemos realizarlo de manera sencilla utilizando el teorema de Pitágoras, dándonos que esta distancia y es igual a 2 raíz de 6 quintos de r. Ya con estos datos vamos a calcular los torques realizados por las fuerzas. El torque por la tensión es igual a 2 raíz de 6 quintos por r en dirección j cruz la tensión en dirección y. Utilizando la regla de la mano derecha, obtenemos que esto es igual a 2 raíz de 6 quintos de r por t en dirección menos k. Para el torque realizado por el peso, tenemos lo siguiente. El torque realizado por el peso es igual a 1 quinto de r en dirección y cruz w
en dirección J. Esto es igual a 1/5 de R por W en dirección menos K. Con estos datos ya podemos reemplazar y calcular la segunda ley de Newton rotacional, quedándonos de esta manera. La segunda ley de Newton translacional ya la hemos trabajado anteriormente, así que realizamos el diagrama de cuerpo libre, le ponemos las fuerzas, nos damos cuenta que la tensión T' es igual a mg, lo cual nos liga las tensiones entre las poleas, y con esto ya tenemos que la suma de las fuerzas es igual a menos la masa por la aceleración. Despejamos la tensión y utilizando que la aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular, lo reemplazamos en la tensión obteniendo la ecuación 2. Ahora solo nos queda reemplazar la tensión en la ecuación 1 y operando algebraicamente despejar la aceleración angular. Nos damos cuenta que el resultado es correcto debido a que tenemos exactamente la misma relación anteriormente nombrada, esta por un escalar o número que nos proporciona la suma de las masas. Yo quiero saber en qué parte Deje ayudó ver Will Smith. los créditos. No, Pasan así, muy así. largo. Easter eggs. Pasan muy. Después, revíselos después, Quiero profe. saber Pasan, sí, en profe, o qué sea, los parte, en créditos qué pasan parte demasiado ayudó Will rápido. Smith. Sí, sí, sí. Pasan Es, por demasiado eso le rápido y la digo, gracia es Easter eggs. que vaya Easter eggs. pausando Easter para eggs. que Easter nos eggs. vea. Ahí están los easter eggs. Ya. Entonces, para que ¿Con, después los disfrute. con quién más estaba en el video? ¿Con Fernando? Con Fernando y Melissa. Y Will Ok. Smith. Sí, Will me aparece por ahí. Sí, más o menos. ¿Preguntas? ¿Cómo esto? Yo, profe, grupo B5, Dale. no sé si alcanzó a escuchar bien o me puede volver a mencionar el hecho de por qué se calcula la distancia de aplicación de la fuerza eh, distinta del radio de la circunferencia. Porque el torque lo definimos como el vector posición cruza el vector fuerza. Entonces, pues si yo voy a hacer el torque en este punto, que es el que está perpendicular al punto por donde pasa el eje de rotación, pues necesito calcular esta distancia. Y pues si me doy cuenta, esta distancia es un poquito menos que el radio porque pues precisamente tenemos el punto del eje de rotación trasladado. Entonces pues la distancia al punto donde se está aplicando la tensión pues disminuye un poco. Entonces por eso hay que calcular esa relación. No nos sirve utilizar el radio a secas. Ok, gracias. Venga, que el torque se Yo define tengo como el una vector, pregunta. ¿qué? Posición cruza el vector fuerza. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? ¿Ah, sí? Uy, tenemos como complicaciones. Houston, tenemos un problema. Vector Aquí tenemos posición, los ¿cómo así bomberos. que vector posición? Yo tengo eso anotadísimo y me acuerdo que usted lo hizo como 40 veces en clases. Posición, o sea, ahí está la partícula, mejor dicho. O sea, la posición hasta donde se aplica. Ay, ese no me acuerdo qué es eso. Hasta donde se aplica la fuerza, ¿no? Ah, eso es diferente. Pues usted dice vector Pues, posición. pues entonces, ¿de cuál posición estamos hablando? No sé, pues que hay muchas, es un sólido. Pues entonces, pues se sobreentiende qué posición, esta posición, ¿no? No, pues le digo que aclare porque. Listo, muy bien. Bueno, No, yo no había entendido. Otra Tenemos pregunta. que volver a grabar el video. Juan Diego, otra pregunta. ya sé. No, aún no. Yo tengo una pregunta. A ¿Qué dos, grupo? la dos, profe. Juan, pero una preguntita. En la parte de las direcciones y J y K, ¿vos se las adjudicás de acuerdo a cómo está el cuerpo o independientemente de, digamos, esas, así como están, pueden variar? O sea, digamos, siempre la tensión va a ser en dirección. Pues ¿Cómo esto está, Fred? depende de cómo usted coloque los ejes, pero pues aquí lo más intuitivo es pararse en el punto de rotación y pues como tenemos el disco así, decir esto es positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces pues ya ahí con esto O sea, ya es, le hiciste fue como tal la conveniencia del ejercicio. sí, igual yo me puedo poner a colocar los ejes rotadísimos y cosas así, pero pues se me va a complicar más, entonces como lo más intuitivo y sencillo es lo que esté hacia arriba, pues darle las direcciones positivas hacia arriba, lo que esté hacia abajo, darles direcciones negativas hacia abajo, y pues así.
Yo tengo una pregunta del grupo A3. Ujú. ¿Qué significa ahí en el ejercicio que esos torques vayan en dirección menos K, por ejemplo? O sea que la... A ver, ¿cómo le explico esto? Que O sea, para el... esa rueda, ¿qué significaría? Para ese molino, ¿qué O sea, significaría? primero, el que vaya en dirección menos K nos indica que eso está girando en dirección horaria. Pero como tal, lo que significa es que el vector en el que está siendo afectado el torque va como entrando hacia la pantalla. O sea, no viene hacia nosotros, sino va para... Es que no se me queda como raro. O sea, sí lo que hemos visto del cohete que el profesor explicó en una clase, pues que el vector en el que está haciendo resultado el torque va entrando hacia la pantalla. Entonces, por convención, eso nos indica que esta rueda está girando en dirección horaria y que tiene velocidad horaria y el Vale, resto de cosas. vale. Yo tengo una pregunta del grupo 1. Juan, en la parte de que calculan las tensiones con segunda ley de Newton tras ustedes, la masa esa se mueve, ¿cierto? Sí. Ujú. Y la cuerda de arriba, ¿cómo hace que se mueva? No entiendo bien el diagrama. Así que deme un momento que de pronto aquí se ve más aquí. Entonces, la masa M se mueve y la cuerda se va desenrollando alrededor de eso. O sea, esto no es una cuerda fija, la cuerda está como enrolladita o sea, no es que llegue hasta acá la cuerda, está enrollado sobre el disco, pues cuando esta polea baja, eh, la, la, la cuerda se estira, por así decirlo, se mueve y hace que el disco rote. Ok, sí, ya, gracias. Listo. Otro grupo. Profe, nosotros. ¿Este grupo cuál era el que acaba de pasar? Ah, sí, el mío, A2. Juan ¿Sí? Fernando, ¿cuál era su grupo? No, El el que pasó B1. fue el El A3, ¿no? B1. No, pero El, yo estoy hablando de... el B1, Estamos ¿cierto? hablando de las preguntas o la exposición. No, el que expuso, el B1. Bien. El B1. Sigue el grupo A2, ¿cierto? A2, sí. Vale. El teoría. B1. Decepcionante. A2. Muchachos, ¿están esperando algo? No sé. Yo estoy esperando que Marilyn comparta pantalla. Y Marin está esperando. Sí, yo sí creo. ¿Marilyn? Ya. Ah, ok. Es que se me había trabado esto, lo siento. Buenos días. Hoy vamos a resolver un ejercicio sobre el momento angular. Primero vamos a iniciar con el planteamiento. ¿Qué pasó? Esto, no sé si soy el único, pero Sí, pues también se congeló. sí. Marin, tienes que Marilyn, compartir la ventana del video. sí, ahora es la ventana del video, no la del documento. A ver. O la pantalla en sí y ya. Voy. ¿Listo? Pero no lo has abierto.
Buenos días. ¿Me avisan? Sí, ya. ¿Con sonido y todo bien? Sí, señor. Ok. Buenos días. Hoy vamos a resolver un ejercicio sobre el momento angular. Primero vamos a iniciar con su respectivo planteamiento. Debido al incremento en la demanda de productos desinfectantes, en una empresa fabricante se modeló un nuevo proceso para su empaquetamiento. Este consiste en una barra de 2 kilogramos con masas de 6 kilogramos iguales, que se refieren a los paquetes de desinfección. En cada uno de sus extremos, estas se encuentran separadas por una distancia de 4 metros. La barra gira de tal manera que realiza 250 revoluciones o vueltas cada 4 minutos, tiempo que sirve para mezclar los componentes y preparar los camiones de distribución. Con base en ello, calcule, primero, si las masas se acercan medio metro hacia el eje de giro, es decir, el centro de la barra, a qué velocidad en kilómetros por hora gira ahora la barra. A partir del inciso A, analizar si solo la masa izquierda se mueve de tal forma que su periodo disminuye 12%, ¿cuántos centímetros se movió la masa y hacia dónde? Primero, vamos a analizar el esquema del problema. Podemos observar las dos masas en los extremos de una barra, donde el eje de rotación se sitúa a 2 metros de cada una, correspondiendo como tal al centro. Primero, vamos a hallar el momento angular. Este se puede calcular por dos maneras, como el producto cruz entre el radio por el momento lineal o la velocidad angular por la inercia. En este caso vamos a utilizar la última fórmula. La velocidad angular la podemos hallar con las revoluciones que nos dictan. 250 revoluciones por 4 minutos la llevamos a radianes sobre segundos. Posteriormente vamos a hallar el otro factor desconocido, el momento de inercia. Entonces, una vez analizado el esquema, sabiendo que es una barra, obtenemos 3 momentos de inercia distintos, recordando que estos son aditivos. El primero es el de la barra, donde ya lo hemos determinado con anterioridad en clase, que se dicta como la masa por la longitud al cuadrado sobre 12. El segundo se refiere al de cada una de las masas. En este caso, como son iguales las masas, simplemente van a ser 2, por eso hay un factor 2 anterior, que sería la masa por el radio al cuadrado. Reemplazando datos, obtenemos el momento de inercia. Y estos datos, ya no tenemos ninguna otra variable, los reemplazamos en la ecuación principal para obtener el momento angular correspondiente o momento angular general. Entonces, para el primer punto, nos dicen que debemos hallar nuevamente estos datos, pero cuando se han unido 0,5 metros. Entonces, sabiendo que el momento angular se va a conservar porque no tenemos fuerzas externas, simplemente hallamos la nueva inercia y reemplazamos en la fórmula para hallar la nueva velocidad angular. Esta velocidad angular se puede llevar a lineal a través de la fórmula presentada en la parte superior y lo llevamos a kilómetros por hora. Y ya tenemos resuelto el primer inciso. En la parte número 2 nos dicen que una de las esferas, representadas como esferas las cajas, se va a mover, pero no sabemos a qué distancia, pero va a disminuir el periodo en un 12%. Es decir, que el 88% del periodo original es el que vamos a tener. Entonces, simplemente reemplazamos estos datos en la fórmula del periodo. Con esta fórmula vamos a llevar nuevamente a la fórmula de momento angular y realizamos las relaciones correspondientes entre variables. Con esto obtenemos que la nueva velocidad angular va a ser 2pi sobre 0,88 por el periodo. Nuevamente reemplazamos todos los datos y al hacer ciertos despejes vamos a resultar con una ecuación cuadrática. Como ya sabemos, los radios no pueden ser negativos y nos da un total de 1,287 metros. Es decir que la esfera de la parte izquierda se va a correr un poco a la derecha para poder disminuir ese periodo en 12%. Y con esto hemos terminado nuestro ejercicio. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Ya pongo el documento para que sea como mejor. Yo, profe, grupo Yo 5. también tengo una pregunta. Ya pongo el documento. espera. Listo, B5.
Cuando Marilyn se refiere a que no hay fuerzas externas, o sea, este hecho que tiene en sí que ver con el hecho de que no haya conservación del momento. No, pues cuando no hay fuerzas externas sí se conserva el momento angular y a partir de como tal, esa es la base prácticamente del ejercicio. Entonces a partir de ese primer momento angular, pues hallamos como tal los otros dos ejercicios. Ya comparto pantalla. Ok, es que la definición correcta no sería que sumatoria de torques externos sea 0. También, o sea, nosotros como tal nos enfocamos fue simplemente en el momento angular porque pues la vez pasada hicimos también el ejercicio y nos metimos como con otros temas y como que quedó bastante largo y no nos enfocamos como en lo de nosotros. Por eso como que lo simplificamos, pero le agregamos otro punto relacionado con lo mismo. Pero no hay mucha diferencia. Juan Manuel y Juan Diego la van a dejar ahí que la... No, pero pues yo estoy esperando. ¿Y Juan Manuel dónde está? Ausente. No me interesa, ahí está. Sí, Juan Manuel. Bueno, Marely, mira lo que estás diciendo. Estás diciendo que sin fuerzas externas se conserva el momento angular, ¿sí es cierto? Yo quería preguntar algo, Pero profe. yo averigué en este caso, sí. Creo que te falta un pedacito de mencionar ahí que es como muy importante y que no puedes dejar dando vueltas en el aire. Porque es que las fuerzas externas pueden hacer muchísimas cosas. Estas fuerzas que faltan acá son fuerzas que induzcan rotaciones. Es decir, ese tipo de fuerzas externas, esas sí pueden faltar. Y ahí sí se conserva el momento angular. Pero si esas fuerzas están, no se va a conservar. Ahora, si hay fuerzas que induzcan traslaciones, entonces igual se va a conservar el momento angular. ¿Listo? Listo. Porque esas fuerzas atacan en la sumatoria de fuerzas, no a la sumatoria de torques. Vale, ¿qué otra pregunta? Yo tengo otra, B1. Bueno, es más, no sé, un poco curiosa la pregunta. Lo que están rotando son cajas, ¿verdad? Mi No, pregunta es, o sea- ¿por qué se consideran como esferas? ¿No sería como más fácil considerarlas como cubos? ¿O es indiferente la forma que tengan respecto al momento angular que generen? Es indiferente como tal porque solo consideras la distancia desde el eje de rotación y la masa. Entonces, O sea, la masa la estamos considerando como una masa puntual. sí, de 6 Era la kilogramos. figura más bonita que había. No es cierto. Ya, listo. Pero esas, grupo A4, pero esas masas que usted tomó no puede trabajarlas como partículas puntuales, porque yo pensaba que eran partículas puntuales, sinceramente. No, aquí. ¿Dónde está? Espérenme ahorita al inicio de acá. Entonces, las consideramos son como masas, como paquetes de desinfección de 6. Entonces, da igual como la forma que tengan, porque igual la masa va a ser la misma y para el momento angular solo vamos a considerar la distancia y pues igual. ¿Qué forma sea la distancia? Pero, ¿son partículas puntuales o no? Sí, profe, para la consideración son partículas puntuales porque solamente estamos tomando en cuenta la masa. Yo pensé que también le iban a dejar Vamos a mandar al rescate. que se iban a quedar callados. No, pues, No, profe, es que yo estaba en el taller. Y hasta ahora me entero bien de lo que estaba pasando, perdón. ante todo la sinceridad. Listo. Siguiente grupo. ¿Por qué no dejaron que Marely decorara la presentación como la vez pasada? Ella lo hizo en libre albedrío. O sea, la escogencia de color fue ella. Un Sí. toque diferente porque ya teníamos mucho blanco con colores, entonces ahora quedó el... Ok. Pensé que había sido alguno de ustedes dos. Obviamente no. Listo, ¿qué grupo? Mi idea era hacer una Nosotros, presentación. el A3. Mi idea era hacer una presentación. No lo hicimos, profe.
y luego empezar a hacer el video. Ok. ¿Ahí se ve? Sí, señor. Señor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a presentar el ejercicio correspondiente al parcial número 4 de nuestro curso de Física 1. El tema que nos tocó es relación entre torque y momento angular. Somos el grupo A3, conformado por Gabriel Franco, Pablo Moreno y quien les habla, Iván Peña. A continuación observaremos el ejercicio propuesto. Torque y momento angular. Un disco esmerilar tiene un radio de 10 centímetros y una masa de 1.5 kilogramos. Cuando se enciende el motor, hace girar a la piedra con eje en su centro de masa, ejerciendo un momento de torsión constante de 0.7 newtons por metro, hasta que el disco alcanza una energía cinética de 1000 joules. Determine cuál será la velocidad angular final y el tiempo que tarda en alcanzarla. Una vez el esmeril está en funcionamiento, la fuerza que ejerce el material que se va a desbastar sobre la piedra hace que la velocidad descienda a 7 octavos de la velocidad sin esmerilar. ¿Cuál es la fuerza tangencial necesaria que debe aplicarse para detener la piedra a 2000 revoluciones después de comenzar la operación? Vale, en este momento observamos una imagen que nos ilustra cómo será el ejercicio. Allí podemos observar el esmeril, el material que va a ser desbastado, el torque que genera el motor, el radio entre el centro de masa y la punta del esmeril, la masa del disco y la energía cinética del disco también. Lo primero que vamos a hallar es la velocidad angular final. Para esto tenemos que teóricamente la energía en el disco debe ser igual a 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado y la inercia del disco debe ser igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado según las especificaciones del enunciado y de la imagen. Vale. Estas variables las intercambiamos por los datos que nos presenta el enunciado y podemos encontrar una inercia del disco correspondiente al resultado de la tercera línea que observamos en pantalla. Vale. Ahora, ¿cómo hallamos la velocidad angular final? Pues tenemos la energía y tenemos la inercia. Entonces vamos a despejar la velocidad angular final de la primera ecuación que propusimos. Listo. Realizamos los despejes y las operaciones pertinentes y obtenemos una velocidad angular que pueden observar en la última línea de la diapositiva. Concluida la primera parte, procedemos a hallar la aceleración angular. Sabemos que el torque va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Este es el valor que no conocemos, por ende lo despejamos. Y con los valores que tenemos en el enunciado y el valor de la inercia que hallamos en el punto anterior, podemos obtener un resultado para la aceleración angular. Listo. Posteriormente, calculamos el tiempo necesario para alcanzar la velocidad final. Para esto, vamos a requerir de las ecuaciones cinemáticas de un movimiento circular. Sabemos entonces que la velocidad angular inicial va a ser igual a 0, pues el esmeril estaba detenido. Y los otros dos cálculos ya los realizamos y obtuvimos los otros dos datos que nos hacen falta. Despejamos el tiempo y vamos a obtener un valor como el que observan en pantalla. Perfecto. En este momento podemos solucionar entonces la segunda parte de nuestro ejercicio, que nos pide la fuerza tangencial necesaria para detener el movimiento del esmeril pasadas 2000 revoluciones. Estas revoluciones las debemos pasar a radianes, pues es la unidad de medida que se utiliza en el sistema internacional. Listo. Y teóricamente podemos plantear las dos ecuaciones que ven en pantalla. También tenemos que tener presente que si el disco se detiene, entonces la velocidad angular va a ser igual a 0. Y que además en el enunciado nos dice que la velocidad desciende 7 octavos de la velocidad sin esmerilar cuando se comienza a desbastar un material. Por medio de esta imagen queremos ilustrar qué es lo que se está realizando, cuál es la actividad que se está realizando para detener el movimiento del esmeril. Vale, primero debemos hallar un valor para la aceleración angular con el cual se detenga el esmeril.
Sabemos que la velocidad angular final va a ser igual a 0, por ende realizamos los respectivos despejes y obtenemos un valor para la aceleración angular. También conocemos otra fórmula para la sumatoria de los torques, que va a ser igual a la fuerza por la distancia por el seno de teta. Sabemos que teta va a ser igual a 90, pues es una fuerza tangencial. Vamos a igualar esta fórmula a la fórmula que teníamos anteriormente y vamos a realizar los respectivos despejes. Esto nos va a regalar un valor para la fuerza tangencial con la cual se detiene el movimiento. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Listo, ya les comparto el documento. Yo tengo una duda, pero pues es más teórico. Grupo y pregunta. ¿Para qué sirve la acción de esmerillar, creo que era? O sea, que es desbastar los materiales. Es como, no sé, por ejemplo, o sea, pues yo tampoco tenía muy presente cómo era, pero lo que yo entiendo es como, por ejemplo, cuando usted lima la madera o ese tipo de cosas. ¿Sí? Ok, listo, muchas gracias. Grupo A5, una pregunta. La cosa es siempre creo que usted rota el cuerpo, usted lo está tornando. Si usted utiliza la rotación de otro cuerpo para pulir un material, está esmerilando. Bueno, ¿qué grupo? Tiene más sentido, listo, gracias. Esto, en la penúltima diapositiva, hacían algo con la relación que daban de la velocidad, de los 7 octavos de velocidad, pero no entendí muy bien porque en un punto se decía que era 0, pero luego se Vale, igualaba. ya explico. Sí. Lo que pasa es que aquí en el enunciado nos dice que la velocidad desciende a 7 octavos de la velocidad sin esmerilar cuando uno empieza a desbastar el material. Entonces, teníamos una velocidad angular inicial que nos había dado aquí el resultado y teníamos que aplicar eso, que disminuye a 7 octavos, ¿sí? Esa sería la velocidad angular inicial que trabajamos pues para la parte 2 del ejercicio. Para ok, o sea, la relación de los 7 octavos es cuando se empieza a desbastar el material. A desbastar el material, sí. No cuando se ha detenido por completo el disco. Ok, muchas gracias. ¿Qué grupo era? Grupo A5. Oye, yo tengo una pregunta. Ajá. Del grupo B2. Es que pues no entiendo bien de qué manera es que el motor genera el torque sobre pues el disco de esmerilar. O sea, de qué forma aplica la fuerza que genera torque. No me quedó claro ese pedazo. Esperen, les muestro la imagen. Bueno, lo que genera el motor es una fuerza de torque sobre el disco, ¿sí? O sea, pues está especificado ahí en el problema que lo que hace el motor va a hacer girar el disco pues con la fuerza de torque que se le aplica desde el motor. No sé cuál sea la duda bien. Pues que usted le está dando el valor del torque a ellos, no le está colocando en qué radio se está aplicando. Sí, eso, o sea, ¿en qué parte se aplica esa fuerza que genera torque en el disco? Vale. Pues nosotros lo tomamos con el radio que tenía el disco, que el motor aplica el torque sobre el radio que tiene el disco, ¿sí? Por eso trabajamos con ese valor durante todo el ejercicio. Pero el motor está aplicándose en el radio del esmeril, ¿no? No, porque entonces usted tendría la fuerza, mejor dicho. Usted conoce el torque, ¿sí? Sí. Pero ese torque usted no sabe porque tiene solamente el dato del torque. No sabe cuánto fue la fuerza lineal, ni sabe a qué radio se aplicó. Solamente conoce el producto, el torque. Okay. Es decir, podría ser al radio pequeño al radio más pequeñito. Al radio más pequeño.
y una fuerza muy grande, lineal, pero no se sabe. Simplemente el torque ya internamente produce sus corrientes, produce sus fuerzas lineales y arroja ese torque. O sea, ese es un dato que normalmente los motores colocan, cuánto torque arrojan. Entonces usted lo conecta a cualquier cosa y ya sabe que le está haciendo ese torque. Bueno, ¿otro grupo? Yo quería preguntar algo, grupo A4. No. Luego de trabajar con tantos materiales, bueno, supongo que esa máquina, no sé, se va como a desgastar, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría ahí? ¿El torque aumentaría mientras el radio sea menor? ¿O cómo, Pues el cómo torque cree va que a ser variaría? constante. El torque va a ser constante. Lo que va a afectar va a ser, por ejemplo, la inercia del disco y ese tipo de cosas que va a disminuir con el radio del disco. O sea que cuando el radio del disco vaya disminuyendo, pues va a afectar ese tipo ¿de qué? De valores. Lo que dijimos en la pregunta anterior, lo que nos respondió el profesor en el punto anterior, pues implicaría que el torque no se viera afectado porque no está aplicado sobre la parte exterior del disco. Ah, entonces lo único que varía ahí es el momento de inercia, ¿no? Claro, porque depende del radio. Ah, listo, listo, listo. Gracias. Las variables que dependen del radio ¿Qué grupo era el que preguntó? A4. Bueno, le ha dicho que ya no más preguntas. Siguiente grupo. Profe, la ¿En 1. exponer o en preguntar? Sí, en exponer, exponer. Profe, si quiere, denme permiso para compartir. ¿Qué grupo es el suyo, Jason? A1, profe. Ok. Jason, usted está hablando de Khan y nunca nos lo mostró. Profe, si se ve la pantalla, disculpe. Sí, sí, señor. Sí, estamos viendo la carátula del video. Me presento a informarles que este es el grupo A1 conformado por Juan Eduardo Bermúdez, Jason Leonardo Morocho y Junior Esteban Casallas, que es el quien es habla. Presentaremos un punto sobre la segunda ley de Newton, traslacional y rotacional. El planteamiento del ejercicio dice: el objeto de masa m2 descansa sobre el suelo y el objeto de masa m1 está sobre un plano inclinado con fricción μ, a una altura de h metros, sobre el suelo cuando se libera del reposo. La cuerda es ligera y no se estira. Las poleas son discos sólidos de radio R y masa m. Entonces nos piden plantear lo siguiente: determinar A, la aceleración de los bloques, B, las tensiones de la cuerda y C, el tiempo requerido para que el objeto de masa m1 toque el suelo. Podemos observar la gráfica y vemos el problema. Ahora, para lo primero, tendremos que la segunda ley de Newton traslacional a la sumatoria de las fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración. Tendremos que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración, será igual a 0. Reemplazamos y vemos que la normal menos la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo, viéndolo aquí en la gráfica, es igual a 0. Despejamos y vemos que la normal es igual a masa 1 por la gravedad por el coseno de θ. Ahora, para la sumatoria de las fuerzas en X, veremos que también es igual a la masa por la aceleración, tendremos que será igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora reemplazamos las fuerzas y vemos que la masa 1 por la gravedad por el seno de θ menos la tensión 1 menos la fricción es igual a masa 1 por la aceleración. Ahora la tensión 1 será igual a la masa 1 por la gravedad por el seno de θ menos la masa 1 por la aceleración menos la fuerza de fricción. Siendo la fuerza de fricción igual a μ por la normal, tendremos que la tensión 1 será igual a la masa 1 por la gravedad por el seno de θ menos la masa 1 por la aceleración menos μ por la normal, siendo así que la tensión 1 será igual a la masa 1 por la gravedad por seno de θ menos la masa 1 por la aceleración menos μ por la masa 1 por la gravedad por coseno de θ.
Aplicando segunda ley de Newton traslacional al objeto de masa 2, notamos que solo hay sumatoria de fuerzas en el eje Y, las cuales son la tensión 3 y el peso, de la cual obtenemos que la tensión 3 menos el peso del objeto 2 es igual a la masa 2 por la aceleración, y despejando tenemos a la ecuación de la tensión 3. Ahora, aplicando segunda ley de Newton rotacional, que es igual a la sumatoria de torques igual a la inercia rotacional por aceleración angular, a la primera polea obtenemos que la tensión 1 por el radio menos la tensión 2 por el radio es igual a la inercia por la aceleración angular. Similarmente, para la polea 2 obtenemos que la tensión 2 por el radio menos la tensión 3 por el radio es igual a la inercia por la aceleración angular. Teniendo que la sumatoria de torques es igual para las dos poleas, obtenemos la siguiente relación, de la cual se obtiene despejando a la tensión 2 como la suma de la tensión 1 más la tensión 3, todo ello sobre 2. Ahora, con la ecuación encontrada para la tensión 2 y con las ecuaciones 1 y 2 encontradas anteriormente, se obtiene reemplazando la ecuación de la tensión 2 mostrada en la pantalla. Posteriormente, con la ecuación 4 de sumatoria de torques de la segunda polea, y utilizando que la inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado, dado que la polea es un disco sólido, y que la aceleración angular es igual a la aceleración sobre el radio, se obtiene la ecuación de aceleración mostrada. De las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, obtenemos que delta de x es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejando t, obtenemos la raíz de 2 por delta de x sobre la aceleración. Por razones trigonométricas, obtenemos que el seno de θ es igual a la altura sobre delta de x, y despejando delta x, obtenemos h sobre seno de θ. Ahora, reemplazamos delta x y la aceleración y obtenemos que t es igual a la raíz de 2h sobre la gravedad por el seno de θ multiplicado por la masa de la polea más la masa 1 más la masa 2 sobre la masa 1 por el seno de θ menos μ por la masa 1 por el coseno de θ menos la masa 2. En conclusión, gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pues yo tengo algo, pero no es una pregunta. ¿Podrían colocar un momento la parte donde salen las ecuaciones finales? Es que pues no sé, pasaron como rapidito, no alcancé a leer bien una cosa. Entonces quería mirar. ¿Las ecuaciones al final? Sí, las finales, las que aparecen en el último video, la del tiempo más que todo. Esas. Vale, gracias. No, era solo eso, entonces no es una pregunta, no cuenta como pregunta. No sé, alguna pregunta acerca de algo, no sé. ¿Más preguntas? ¿En serio? Pues no por mi parte, profe, si usted quiere. ¿Ustedes los tienen asustados o qué? Que no les preguntan nunca. ¿A ellos? ¿Y ellos a ustedes? No. O Jason los está comprando. Jason, usted está mandando, no sé, hermano, huevos criollos. A mí no me ha mandado ninguno. Hágame el favor. Respete. No. Sí, esa gallina siempre suena en los videos. Ya es costumbre, tranquilo, ya sabemos que va a sonar. Ya sabemos el momento exacto, o sea, el timing en el que suena. Ajá. Bueno, esto, instalaron la cámara, pero el puro final, ¿no? Solo para el video. ¿En serio ningún grupo tiene preguntas, gente? Bueno. Pues No, por mi parte no, la verdad.
Jason, Yo tengo una duda, esto... pero es que me parece como una obviedad preguntarle. No, pues pregúntela. Pues B1 es en la parte de las tensiones, que no es, pues es que no sé, pero a mí en lo personal todavía me sigue confundiendo un poco eso de que tengamos que partir la tensión porque la polea, o sea, ¿me podrían explicar un momento de nuevo la parte de cómo se parten las tensiones, por favor? ¿En esta parte o en la de...? No, en las poleas, en las poleas. Pues Ahí. aquí lo que se utiliza es esto, pues la sumatoria de torques igual a la inercia por la aceleración y se calcula cuáles son las fuerzas o los torques que hacen que rote. En este caso la tensión 1 y la tensión 2. Y pues como la tensión 1 es la que va con el movimiento, queda positiva igual que la inercia por la aceleración. Y la tensión 2 es la que va en contra del movimiento. O de la sea, rotación. el chat. O sea, pero la pregunta es la ligadura entre las dos tensiones como tal es el torque que se produce en la polea. Correcto, sí. Ah, listo. O sea, ya me aclaré, amigos. Gracias. Mira, otra cosa, lo de los torques no es mentira. Ahí esa ecuación de hecho me cubre la polea ideal. O sea, ¿qué pasa si la tensión 1 es igual a la tensión 2? Es decir, si la única condición para que tensión 1 sea igual a tensión 2 y que yo pueda llegar y cancelar R es que la inercia sea cero o que la aceleración angular sea cero. Es decir, lo que yo les decía, la polea no tiene masa o la polea no rota. Una de dos. Entonces la cuerda se desliza sin fricción. ¿Sí? O sea, la única opción es que de la tensión 1 que sea igual a la tensión 2 en la polea 1, por ejemplo. Es que I por alfa sea cero. No hay de otra. Por eso es que tenemos que meter las ecuaciones de torque. Bueno, ustedes colocaron las poleas iguales, ¿no? Sí, correcto, profe. Idénticas. Habría necesitado, por ejemplo, si la segunda polea no se fuera el doble de la masa y la mitad del radio, ¿cambiaba algo en el ejercicio? Pues yo creería que sí, porque cambiaría la relación de la tensión 2, ya que la tensión 2 parte principalmente de la relación de las dos poleas. Pero es válido. Sí, O sea, se puede tener sí, cualquier clase de se polea. puede tener, sí, se puede tener cualquier clase de polea. Habría que relacionarlas con la masa, con el radio y pues se podría tener, sí, pero claro. Me sorprende que José Fernando sepa distinguir un gavilán por el sonido. Eso es Por puro acá, cuento. por acá pasa el resto de gavilanes. Vale. Listo. ¿Algún otro grupo tiene dudas, preguntas? Por cierto, el que hizo la pregunta ahorita, ¿cuál era? El B1. Ya. Profe, yo tengo, no creo que simplemente como se pregunta, pero es como se duda. Cuando se dice que tenga 2 veces la masa y la mitad del radio, ¿se refiere a que sea más denso o cómo? ¿Cómo así? Pero pues no estamos hablando o sea, no necesitamos la densidad. Pero sí va a tener dos veces Vale. la masa, la mitad del radio. No, es simplemente cambiar la relación de la polea. La polea sería Listo, más listo, listo. chiquita, pero mucho más masiva, etcétera. Listo, profe. Gracias. Podría ser la distribución, ¿no? Porque acuérdese que hay una distribución que nosotros no vemos y es la profundidad de la polea. Porque como está a lo largo del eje de rotación, no me interesa. O sea, puede ser un cilindro grueso, como un rollo de papel gigante. Y esa es mi polea. Sí, ya veo. O sea, podría ser la misma densidad, simplemente que la masa está organizada a lo largo del eje de rotación. ¿Listo? ¿Nuevas preguntas? Bueno, muy bien. Ok. Bueno, gente, dejamos hasta ahí. Alcanzaron a pasar Una pregunta. hoy 4 grupos, ¿no? ¿Son cuántos grupos? ¿Los que faltan? ¿Faltan Son 6? 10. Listo, Sí, entonces faltan faltan 6. 6. Una Cuénteme. pregunta, ¿cómo es translacional, transaccional? Porque, en esa autoevaluación había de todo, yo. ¿Cómo así? Había estado hasta confundido. ¿Qué es En eso? las autoevaluaciones decía, Translacional. en las autoevaluaciones decía de todo, decía Potencias errores los de las translacional. autoevaluaciones. Creo que había un poquito de autoevaluaciones de errores. Pongan eso ahí, hay alguien mirando eso. Transaccional, así decía. Sí,
decía transaccional y uno no sabía si ponerlo o no ponerlo porque uno dice, ¿y será que lo pongo? Pero es que está mal escrito, pero ¿será que lo hicieron a Y una, propósito? la de... Pongan solo el pantallazo, solo el pantallazo como para ahí está. Ya no puedo entrar a la evaluación. Había una que hicimos en clase, la de, que era como, es que no me acuerdo el tema, pero que era análogo a algo. Pues nosotros en clase pusimos Sí, a la segunda ley de Newton y era como a la velocidad angular o aceleración angular o alguna vuelta así, yo sí, no la sé. aceleración angular es, creo que sí, es análoga a la segunda ley de Newton, algo así creo que sí. La aceleración angular. No, espera, ya le digo No, Los que torque, debe ser torque. sí, eso. eso. Y decía que era análogo a la aceleración angular, no a la segunda ley de Newton. Torque era algo de la aceleración angular. Bueno, Profe, por los errores del Moodle debería ponernos 5 a todos en la autoevaluación. Ah, sí, Sí, claro. profe, porque ¿Y toca qué tener más? mucha paciencia, como le da a uno la autoestima en un... ahí Uno, la solución es fácil, no se preocupen. Yo confunde a veces más. marco sus respuestas y también pierdo la autoevaluación. Dios mío. Imagine, Yo marqué eso y saqué 5. qué esperanza, por eso yo también. Tranquilos, no se preocupen, la solución es fácil, pero más o menos ya sé qué número de evaluaciones están con algún error. Bueno, gente, listo, vamos mañana, que estén muy No, bien. profe, hasta mañana. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta En la luego. máquina, ¿quién es el Gavinano? El Gavilán, sí.